Cielo, ayúdame, intercede hoy. Padre mío, ayúdame, sé que me puedes comprender. Dame hoy tu bendición para orar, para un De Dios. Buenos días. Buenos días, Sumaya. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Carito? ¿Cómo están todos? Bendecida, gracias a mi Dios. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes que nos acompañan hoy jueves? Jueves sacerdotal y ya cerquita del aniversario de Padre Pío, del Día de Padre Pío, que es este sábado 23 de septiembre. Ya estamos casi, casi. ¿Desde Sí. dónde nos acompañan hoy? A ver, ¿desde dónde nos están acompañando? A ver, dice Chile. Hola, desde Chile, mucho gusto. Noelia, Sí. por ahí seguro Venezuela, Miami, Buenos Bueno, Aires, Argentina. Portugal, wow, desde tan lejos. Muchas gracias. Qué bonito saber que desde otras partes nos están viendo Desde y nos están Colombia, acompañando. muchas gracias. Cali, Colombia, Madrid. Y qué Esa cuenta maravilla. mensajes Medjugorje tiene un material tan bonito. Mira, Manizales, Una vez estuve por allá, muy lindo Manizales. Muy, Costa Rica. Bueno, todos unidos aprendiendo del Padre Pío. Nosotras de verdad enamoradas de estas cartas. Yo cuando me pongo a leerlas en la noche, yo las empiezo a leer antes, pero yo la noche anterior como que repasando y todo para tener fresquita porque mi memoria, la verdad que es un poquito dispersa y me derrito. Tanto las que escribe Padre Pío como la que le contesta a su director espiritual. Yo digo, ¿cómo es Dios de bello? ¿Cómo es Dios de bello cuando un alma decide encaminarse hacia Él? Él hace todo, deja todo preparado para que se santifique el director, se santifique el dirigido así es, así es. y nos ayuda a comprender muchas cosas. Bueno, pues yo creo que podríamos ir empezando. Vamos a hacer la oración como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo dentro de nuestras almas para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestras mentes para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, ayúdanos a comprender, a ser elocuentes, a que a través de estas palabras aparezcan las cosas que cada una de estas almas necesita escuchar para beneficio de su propia alma y de las personas que les rodean. Ayúdanos a crecer en fe, ayúdanos a crecer en santidad, ayúdanos a crecer en conocimiento y temor santo de Dios. Ayúdanos a que algún día podamos todos llegar hasta esa puerta del cielo donde el Padre Pío prometió estar, hasta que cada uno de nosotros, sus hijos espirituales, entre. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En Amén. el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Un tema, todos son importantes, todos son interesantes, pero este tema que vamos a tratar hoy habla un poquito, se llama La Noche Oscura. Es un preámbulo a las cartas de Padre Pío, donde él habla un poquito de ese tema que le sucedió a él y también le ha sucedido a muchos santos. Está presente en la vida de muchísimos santos. Tal vez muchos han escuchado hablar de ese término, la noche oscura. Y describe un poco a través de las cartas de Padre Pío lo que él sentía y describe ese fenómeno que se llama así, la noche oscura. Padre Pío está confundido por la tormenta que azota su alma. Parece incapaz de continuar sin la ayuda provincial de la dirección espiritual, pero tiene ideas claras acerca de su estado místico. En una carta
dirigida a Padre Agostino, quien le pidió ayuda para guiar a dos almas que atravesaban una dura prueba de purificación espiritual. Él explicó de forma maestra el fenómeno de la purificación activa y pasiva, la necesidad, el objetivo y la conducta del alma bajo la prueba, etc. Esta carta que escribió el Padre Pío al Padre Agostino en diciembre de 1913 dice lo siguiente: la noche oscura es un estado envidiable porque todo se combina para prepararnos a recibir la verdadera forma del alma, que no es otra que una unión de amor. Debemos estar convencidos que a pesar de la violencia de la prueba a la cual el alma es sometida, ella goza de la amistad de Dios, ya que así se da cuenta que está siempre lista a servir a Dios y a actuar exclusivamente para su honor y gloria. El alma no se perturba por el hecho de no sentir la dulzura y ternura que antes sentía al servir a Dios, ya que esto es algo accidental que Dios retira de aquellos cuyos espíritus han sido fortalecidos. Dios quiere casarse con el alma en la fe, y el alma debe prepararse para este matrimonio celestial caminando solo en la fe. El alma nunca logrará la unión divina a menos que sea purificada de cada imperfección habitual y actual, y esto se logra purgando. Dios penetra el alma con la más sublime luz, perforándola hasta lo más profundo y renovándola por completo. Esta luz invade el alma de una forma dolorosa y desoladora, causando aflicción extrema y agonía mortal. El alma no entiende esta acción por dos razones: por la naturaleza de la luz invasora y por la capacidad limitada del alma. Esta luz sobrepasa la capacidad del alma hasta causar oscuridad y tormento en vez de iluminarla. Por otro lado, la capacidad del alma es limitada y el esplendor de la luz es tan grande que produce dolor y estrés en vez de consuelo. El proceso del fenómeno es el siguiente. Primero, la luz divina invade de manera de purgar esa alma que aún no está propiamente preparada. Cuando ya está limpia, la luz la invade de una forma que la ilumina y la eleva para ver y disfrutar de una unión perfecta con Dios. Por tanto, ellas deben alegrarse en el Señor ante la alta dignidad en la que Él las ha elevado, y ellas deben confiar completamente en Dios, como lo hizo Job, cuando Dios lo puso en ese estado, esperando ver la luz después de la oscuridad. Y esto fue lo que el Padre Pío le escribió, explicando un poco acerca de la noche oscura. Asimismo, lo explica el Padre Pío en una carta dirigida al Padre Benedetto en 1914, donde explica este fenómeno desarrollándose dentro de su propia alma. Y escribe el Padre Pío: ¿qué le puedo decir acerca de mi alma maltrecha? Le ha sido infiel a Dios. Hay momentos en los que las nubes oscuras, densas, se agrupan en el cielo de mi alma y no dejan que ni un pequeño rayo de luz pueda entrar. Es una noche profunda en mi alma, expuesta a extremos tormentos y mortal agonía. La bondad divina se le presenta a mi alma de una manera que la pobre no puede disfrutar de esta gran bondad. En este estado mi alma añora a Dios, fuente de todo lo bueno. Solo puede mostrar las angustias de su deseo a través de las lágrimas. El Padre Pío tenía también don de lágrimas, él lloraba mucho. Inclusive cuentan algunos compañeros frailes que a veces lloraba tanto que hacía pocitos en el piso, pozos de lágrimas. Imagínense la cantidad de lágrimas que puede haber llorado Padre Pío. El infierno se vuelve contra mi alma y toda mi vida pasada y presente me aterroriza. Los santos también viven pegados también a veces del pasado y del futuro que angustia, el presente, esos tormentos. Mi alma parece conspirar en su propia contra, usando para ello la fantasía y la imaginación. Los hermosos días junto al dulce Jesús
han desaparecido por completo de mi mente. Durante esta delicada etapa del ascenso espiritual del Padre Pío, afortunadamente encontró al Padre Benedetto, que fue su guía espiritual y cuyas ideas de estos fenómenos eran bastante claras y sabía cómo expresarlas de forma clara, recordándole al Padre Pío en los momentos más críticos de su prueba los principios anunciados por los maestros y guías espirituales, para guiarlo y animarlo durante estos periodos de prueba de acuerdo al plan de Dios. El Padre Benedetto le escribió en 1918 este fragmento al Padre Pío. No importa que te diga o que haga el tentador, Dios está desarrollando en ti su admirable propósito, el cual es completar tu transfiguración en él. Y vaya que lo hizo. No creas las murmuraciones e impulsos del enemigo que sugieran lo contrario. Mantente firme en la verdad de lo que te digo con toda autoridad y seguridad de conciencia. Tener miedo o sentirse perdido mientras estás en los brazos de la bondad divina es más extraño que un niño tenga miedo de estar en los brazos de su propia madre. No tengas miedo, no te abandonaré y Dios tampoco lo hará. Tienes miedo de estar perdido y haber perdido a Dios y me preguntas dónde lo puedes encontrar. Él está dentro de ti y tú estás en él. Tú eres como el pasajero dentro de la cabina de la nave, que no ve la nave, no nota que se está moviendo, está preocupado por la vibración y teme que va a naufragar y llegar al fondo del océano. Sin embargo, aunque él no lo ve, él está en la nave y aunque parezca que que no se mueve, la nave viaja a muchos nudos de velocidad. Los pasajeros tienen miedo de que las vibraciones que sienten por el movimiento son signos de un inminente desastre. Sin embargo, la nave está a flote y vibra precisamente porque enfrenta las olas y sigue adelante. Para este pasajero que se queja y busca ayuda de otras naves que lo rescaten, le podemos responder: si tú sales de la cabina por un momento al aire libre, verás que estás en la nave, que estás a flote y que sigues adelante a full velocidad. No temas por un naufragio, no preguntes dónde está Dios, porque en Él y en sus brazos ningún tipo de desgracia puede recaer sobre nosotros. ¡Qué belleza de carta le escribió el Padre Benedetto al Padre Pío! Para tranquilizarlo. Como para Sí. leerla a nosotros en nuestros momentos también. Eso nos llega a todos los que estamos aquí escuchando ahorita. Esta carta es para guardarla y en los momentos cumbres sacarla y leerla porque es con ustedes, como fue con el Padre Pío, como es conmigo o con Sumaya. Así mismo. Sí. Descripción ahora un poquito más de la noche oscura. Es difícil sintetizar la variedad y la intensidad de los dolores de la crucifixión, las pesadillas atroces y la ansiedad que aflige su mente y purifica el alma. Padre Pío a veces escribió que su lenguaje no podía ser comprendido por cualquiera que no hubiese experimentado hasta cierto punto el fenómeno que él explicó. Él ha señalado que nadie ha descrito de mejor manera realista y expresiva como los usados por el protagonista para describir estos oscuros capítulos, aun cuando él mismo se quejó de no poder explicar la tortura vivida por su alma en esta fase de purificación. Para entender un poco mejor, vamos a leer un extracto tomado de cartas dirigidas del Padre Pío al Padre Benedetto. Dice: ¿por qué me has marcado de esta manera? ¿Por qué me he convertido en una carga para ti? Este es el llanto de mi alma desde las profundidades de mi miseria en la que Dios la ha colocado. Dios ha dejado mi alma abandonada al sufrimiento. Mi estado es doloroso, terrible, extremadamente aterrador. Todo es oscuridad alrededor y dentro de mí. Oscuridad en la mente, aflicción de la voluntad y estrés en la memoria. Lo único que me sostiene es la fe. Estoy afectado por el sufrimiento en las profundidades de mi ser y al mismo tiempo afligido y estresado por el amor divino que extraño ansiosamente. Lo que me aflige particularmente es darme cuenta que no soy digno y nunca seré digno de Dios, ya que veo con más claridad y evidencia cuán repelente soy. Estoy
consciente de que soy indigno de Dios y de los hombres. Uno por uno, todos los pecados de los cuales soy culpable ante Dios pasan delante de mi mirada, y eso hace perfectamente obvio que nunca seré digno. Este lastimoso estado me causa vergüenza. Me gustaría esconderme de la mirada de Dios, de la mirada de todas las criaturas. Me gustaría esconderme de mí mismo. Tan grande es el dolor ocasionado por mi miseria, mi imperfección, mi pobreza, que mantiene a mi espíritu sumergido en la oscuridad. ¿Se imaginan ese dolor tan grande al escribir todo esto? Mi sufrimiento es tan doloroso que solo puede ser comparado al tormento de aquel al que le niegan el aire para respirar. Imagínense lo que esto significa. Tristeza invade todo mi ser y ninguna parte de mí queda sin esta aflicción. Mis sentimientos se mantienen en una aridez estresante y terrible. Todas las facultades del alma en un vacío. Todo me llena de terror. En algunos momentos, mi querido Padre, es tan horrible que parece que tuviera el infierno abierto bajo mis pies y estuviera condenado eternamente. ¿Quién podrá liberarme de esta desgracia? ¿Quién podrá sostenerme? Mi querido Padre, Dios mío, he perdido todo trazo, todo vestigio de la bondad suprema, en el sentido estricto de la palabra. Todas mis búsquedas por esta bondad suprema han sido en vano. Estoy solo en mi búsqueda, solo en mi nada y mi miseria, solo con la vívida imagen de lo que es posible en el conocimiento experimental. Estoy totalmente solo, sin el menor conocimiento de la bondad suprema, excepto por un fuerte y estéril deseo de amar a la suprema generosidad. Vaya dura prueba espiritual la del Padre Pío. Sí. Yo les voy a hablar ahora del comportamiento bajo evaluación. Padre Pío estaba constantemente alerta de la seriedad de la situación creada en su alma por esta severa prueba y tenía confianza en salir airoso de ella. Su actitud nunca fue pasiva. Él no se cruzó de brazos a ver qué pasaba. Su clara visión acerca de la importancia trascendental de su viaje espiritual lo inspiró en todo momento y en todas circunstancias a buscar los medios más efectivos y seguros sugeridos por la gracia, por la experiencia de sus directores espirituales. Vamos a reseñar algunos. Por ejemplo, la principal que todo nos aplica, recurrir a la oración. Padre Pío se sumergía en oración aun cuando tenía que sobreponerse a las dificultades internas que surgían producto de las pruebas por las que estaba atravesando. A veces le parecía que sus oraciones no eran escuchadas. ¿A alguien le suena conocido esto? Más aún que eran rechazadas, pero esto no lo detuvo en seguir rezando. Él buscó la ayuda de otras almas amadas por Jesús para que oraran por él, para obtener la gracia de no rendirse bajo estas pruebas. Siempre se vale no solamente rezar, sino pedirle a las personas que recen por nosotros. Rezo continuamente, dice el Padre Pío, pero mis oraciones nunca ascenderán de este bajo mundo. Querido Padre, el cielo me parece que se ha vuelto de piedra. Una mano de hierro reposa sobre mi cabeza y me aparta cada vez más y más lejos. No deje de rezar por mí y pídale a otros que recen para que el peso de mi ministerio y mi tormento espiritual no me aplasten. Estoy sufriendo una aflicción espiritual extrema en estos momentos. Que Jesús me siga ayudando. Esto lo escribió en 1921. La segunda sería conformidad ante la voluntad divina. Confianza y abandono en la divina providencia y completa resignación al misterioso designio de Dios sobre el alma. Le escribe el Padre Pío referente a esto que les acabo de decir de la conformidad a la voluntad de Dios. Yo lucho, suspiro y lloro, me quejo, pero todo es en vano, hasta que finalmente mi pobre alma, aplastada por la tristeza y sin más fuerza, se vuelve hacia Dios y dice, no mi voluntad, oh dulce Jesús, que se haga la tuya. Esto lo escribió en 1916.
La tercera podría ser fe en las promesas hechas. En absoluta conformidad con la voluntad divina, vemos la resolución de permanecer leal a Dios, la firme decisión de sufrir 1000 muertes en vez de causarle intencionalmente la menor molestia, la absoluta voluntad de cumplir las promesas hechas a pesar de las neblinas que envuelven todo lo que está sucediendo y hace el resultado de sus esfuerzos inciertos. Escribe, estoy a prueba en todo sentido. Vivo en una perpetua noche y esta noche no muestra signos de desaparecer de su espesa oscuridad para dar el paso a un hermoso amanecer. Sumisión incondicional a sus directores es otro aspecto. Perseguido por la tribulación, Padre Pío invariablemente busca el refugio seguro de la obediencia. Como dicen siempre, el que obedece no se equivoca. Él estaba perdido, sumergido en una noche oscura, atormentado, aturdido, pero siempre en obediencia. Aunque no tuviera sentido para él en ese momento las cosas que le decían, esas incitaciones a salir de ese trance, de esa prueba que estaba pasando, él seguía en obediencia a lo que le decían. Y le escribe, mi alma está más y más profundamente inmersa en la espesa oscuridad que me llena de gran miedo. Sin embargo, estoy todo el tiempo resignado y confío en la autoridad. Sí, él confiaba ciegamente en lo que le decían sus directores espirituales. Ujú. Ahora, los factores prevalentes de esta noche oscura. El curso doloroso de la noche oscura continúa por mucho tiempo en la vida espiritual de Padre Pío. Revela los rangos de purificación y los frutos más significativos que distinguen esta etapa dolorosa que conlleva a una unión transformadora del alma con Dios. Entre estos factores tenemos 4. Los 4 fenómenos místicos son: elemento divino. Es Dios quien a través de la sobrecogedora desolación, aparente abandono y todo tipo de dolor y sufrimiento, purifica al alma llamada a la unión divina y la limpia de todo impedimento capaz de obstruir, retardar o hacer imposible alcanzar la meta, que sería imposible lograrla solamente con recursos humanos. El segundo es la intervención diabólica. Satanás explota el estado de confusión del alma de Padre Pío, previniéndola de contemplar la luz de la revelación y de la razón, o de distinguir claramente el bien del mal, la verdad del error, aumentando la confusión del alma y empujándola al precipicio de la desesperación. Satanás se aprovechaba de este estado de Padre Pío para arrebatarle la paz y empujarlo, como él decía, al borde del precipicio. ¿Cómo hacía esto el demonio? ¿Cómo el demonio actuaba? Primero, a través de una lucha continua e implacable. La intervención del demonio en el camino espiritual de Padre Pío es un duelo a muerte, en el que no hay descanso. Muchas son las trampas, los ataques y las atroces tentaciones. El periodo que cubren estas cartas que estamos revisando sugieren 2 fases en esta lucha en contra del demonio. En la primera fase, el demonio casi siempre adopta una forma física. El Padre Pío fue golpeado físicamente por el demonio. Tenía golpes en su cara, en su cuerpo, fue golpeado. El enemigo se presenta de formas terroríficas, lo ataca ferozmente en los sentidos y actúa en el mundo exterior. Eso ocurre mayoritariamente en los años de 1910 al 16. Y en la segunda fase, hasta 1922, aun cuando los ataques anteriores, los ataques externos, no desaparecen por completo, los ataques del demonio son más dirigidos en contra del alma de Padre Pío, al intelecto y con la voluntad, con la intención de prevenir el ejercicio de las virtudes teologales y el proceso y el progreso del amor divino. Agregamos la lista de epítetos que usaba el Padre Pío para describir a su oponente. El Padre Pío se refería al demonio como el bigotudo,
Lo llamaba el ogro, el sinvergüenza, miserable, espíritu diabólico, desdichado, la bestia, bestia horrible, apóstata, el maligno, el príncipe de la oscuridad, el espíritu impuro, el malvado, mentiroso y muchos otros más. Pero en sus cartas esos eran los nombres con los que él se refería Cosucha, una vez al lo oí demonio. escribir cosucha, la cosucha, esa. Sí, los casacos, también le decía el casaco. Uh-huh. El demonio quiere lograr eliminar la confianza en la divina misericordia que el alma necesita para seguir sin pausa el camino de la perfecta unión. La imaginación es vulnerable, los sentidos no han sido completamente purificados. Recordemos que el Padre Pío todavía está en ese proceso y ahí es cuando el demonio aprovecha de hacerlo flaquear. La reacción contra el enemigo es inmediata y vigorosa, pero a veces hay duda en el Padre Pío del éxito en la defensa para evitar desagradar a Dios. Durante este periodo el alma sufre por la violencia que debe hacerse para vencer las tentaciones, pero al mismo tiempo Jesús no retira los consuelos y las ternuras con las que favorece al alma. El Padre Pío escribe lo siguiente: el enemigo de nuestra salvación es tan fuerte que rara vez me deja un momento de paz, haciendo esta guerra contra mí en diferentes maneras. Los ataques son continuos y más crueles a medida que los días pasan. Antenoche tuve una noche muy mala. Desde las 10, cuando me fui a la cama, hasta las 5 de la mañana, ese miserable no hizo otra cosa que golpearme continuamente. Me presentó en la mente muchas sugerencias diabólicas, pensamientos de desesperación, de desconfianza en Dios. Pero bendito sea Jesús, porque me defendí diciendo repetidamente: las heridas que me haces son mis méritos. Realmente pensé que era la última noche de mi vida, o que si no iba a morir, iba a perder la razón. Pero bendito sea Jesús, ya que nada de eso ocurrió. Cuando recibí su carta, antes de abrirla, esos miserables me dijeron que la rasgara o la lanzara al fuego. Les contesté que nada me haría cambiar de parecer. Se lanzaron sobre mí como tigres hambrientos, maldiciéndome y amenazando con hacerme pagar por ello. Mi querido Padre, ellos mantienen su palabra. Desde ese día me han golpeado todos los días, pero no tengo miedo. Resistencia tenaz. Padre Pío no se rinde. Él declara sincera y firmemente que él acepta todo tipo de tormentos y tribulación si solo él permanece fiel a sus promesas y asegura su salvación. Su sufrimiento más atroz es causado no por tener la certeza de corresponder a las demandas del amor y su miedo de desgastar a Jesús. Esta idea la plasma con frecuencia en sus cartas, por ejemplo en esto: a veces me preocupa el no estar completamente seguro si he estado listo para enfrentar al enemigo al primer ataque. Estas tentaciones me hacen temblar de pies a cabeza, con miedo de ofender a Dios. El Padre Pío lo consumía el santo temor de Dios. Lo que más le aterraba a él era desagradar a Dios, ofender a Dios, dañar el corazón de Dios. Las tentaciones lo llenan de mucho miedo, pero está consciente de que nunca ha aceptado deliberadamente las sugerencias diabólicas, más por lo que haya sucedido en el pasado, él teme por el futuro. Obviamente Dios no le dio al enemigo la libertad de obtener la victoria. Escribe: confiemos en Dios, Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas, pero con la tentación también provee la vía de escape. La intervención divina, siempre a tiempo y apropiada, a veces llegaba en forma visible. Por ejemplo, en este fragmento de carta que escribe Padre Pío: Jesús, nuestra querida Madre, mi pequeño ángel, San José y nuestro Padre San Francisco están casi siempre conmigo. Imagínense qué equipo tenía el Padre Pío para cuidar de él.
La purificación por el sufrimiento, este es otro aspecto. No es difícil detectar la nota de purificación en este estado permanente de guerra entre el alma y su oponente. De hecho, su sufrimiento físico, su miedo de ofender a Dios y ser infiel a Él, y las tentaciones lo purificaban. Así como las almitas del purgatorio se purifican, pues el Padre Pío en vida, a través de esta oscuridad, de esta noche oscura y de tanto tormento, iba purificando su alma, quitando todas las imperfecciones que por la naturaleza las almas tienen, aun cuando la alma de Padre Pío era un alma sobrenatural. Las tentaciones espirituales es otro aspecto. A pesar de los asaltos y de las insistencias del enemigo, su alma continúa su ascenso místico. El propósito primario del demonio es interrumpir y obstruir la relación del alma con Dios. Padre Pío se siente aplastado por el poder del enemigo, quien lo lleva hasta el precipicio de la desesperación. Con alma angustiada, él invoca la asistencia moral de sus directores para salvarlos de caer. La participación del demonio en la noche oscura es cada vez más evidente, pues desde luego el alma de Padre Pío estaba siendo muy evolucionada. Paralelo a lo que estamos hablando, tengamos en cuenta que Padre Pío confesaba a muchísimas personas, dirigía espiritualmente a muchísimas personas. En medio de todo esto que estamos hablando, era tremendo director espiritual. Nadie hubiera podido imaginar, a excepción de sus directores espirituales, el tamaño de prueba que estaba pasando Padre Pío. Es cierto. Escribe Padre Pío: los enemigos continuamente se levantan contra la nave de mi espíritu y gritan al unísono: vamos a derribarlo, vamos a aplastarlo, ya que es débil y no puede soportar por mucho más tiempo. Ah, mi querido Padre, ¿quién me liberará de estos leones que rugen listos para devorarme? Vamos al siguiente: las tentaciones contra la fe. Es el mayor sufrimiento del alma y la agitación más violenta. Padre Pío tiene miedo de caer con cada paso. La luz de sus guías espirituales no es suficiente. Es una experiencia dolorosa. La noche del alma es oscura e impenetrable y Padre Pío no desestima las dificultades y peligros de esta oscuridad. Lo que es más serio es el hecho de que el enemigo representa para el alma como un absurdo la idea de que estos sufrimientos presentes son mandados o permitidos por Dios para su bien. Dios no tiene nada que ver con eso, le repetía el demonio. Si esto fuera cierto, todo sería en vano, aún más sería una ficción. Padre Pío se da cuenta de la seriedad de la situación y sufre por ello durante muchos años. La noche oscura se hace más oscura e impenetrable. Padre Pío no desestima las dificultades y los peligros de su continuo avance en la oscuridad. El 30 de octubre de 1914 le escribe a su director espiritual lo siguiente: Dios mío, querido Padre, esos malvados espíritus hacen todos los esfuerzos para destruirme. Quieren vencerme a toda costa. Parecen tomar ventaja precisamente de las debilidades de mi cuerpo para ventilar toda su rabia sobre mí, para ver si en este estado ellos pueden arrancarme del pecho la fe, la fortaleza que me viene del Padre de toda la luz. En algunos momentos me veo en el borde de un precipicio y entonces parece que la batalla va a favor de esos sinvergüenzas. Tiemblo. Una agonía mortal invade mi maltrecha alma e invade mi pobre cuerpo. Recuerden que él estaba súper débil físicamente también. Mis extremidades se paralizan. Luego parece como si mi vida se hubiera detenido, como si se hubiera suspendido. Este es un triste y doloroso espectáculo. Solamente alguien que viva esta prueba puede imaginarlo. Es una prueba muy dura, mi querido Padre, que expone hasta el mayor riesgo de ofender a nuestro Salvador y Redentor. Aquí, de hecho, arriesgamos todo por todo. Wow, qué ¡Qué duro, fuerte! qué fuerte, sí. Pero él no se daba por vencido, él se agarraba de su fe. Y como tú estabas comentando, el demonio, cómo se agarraba de allí para, como él decía, vamos a vencer, ya él no puede más, vamos a tirarle encima y vamos a zarandearlo para que termine de caer. Y jugar con su mente, hacerlo dudar de la bondad de Claro, Dios, hacerlo dudar de su fe. ¿sí? Porque justamente atacar al Padre Pío significaba que él no podía seguir ayudando a los demás. Eso era lo que el demonio quería.
Padre Pío habla de las consecuencias de estos repetidos ataques diabólicos en contra de su fe, que son forma de purificación, y dice lo siguiente. Él escribe en 1917. Hay momentos en los que soy asaltado por violentas tentaciones contra la fe. Estoy seguro de que mi voluntad no cede, pero mi imaginación se inflama y presenta la tentación con colores tan brillantes que el pecado parece algo indiferente y hasta delicioso. Esto levanta los pensamientos abatidos y pensamientos de desesperación. Y por favor, no se horrorice, hasta pensamientos blasfemos. Estoy aterrorizado ante la cara de este combate. Tiemblo y me obligo, y estoy seguro de que por la gracia de Dios no caeré. Sin duda, el testimonio de su conciencia de haber rechazado los ataques de Satanás y haberse mantenido fiel a la gracia de Dios tiene un efecto calmante en su alma, en el alma de Padre Pío. Aun cuando no tuvo éxito en desalentar al enemigo, que regresaba con insistencia al ataque. Cada vez que Padre Pío lograba vencer al enemigo en un ataque, este regresaba otra vez. El Padre Pío dice: una vez más durante estos días mi alma así ha ido al infierno. Una vez más Dios me ha expuesto a la furia de Satanás. Sus ataques son violentos y continuos. Este apóstata infame quiere arrancar de mi corazón lo que es más sagrado, mi fe. Me ataca a todas horas del día. Atormenta mis sueños durante la noche. Ahora en la mañana, mientras estoy escribiendo, estoy consciente de que nunca me he rendido, pero ¿qué me espera en el futuro? Él se preocupa, el Padre Pío está preocupado. Dios mío, ¿cuándo veré? No digo el sol, al menos el amanecer. Lo único que me sostiene es la palabra de los que tienen autoridad, que la voluntad de Dios se cumpla. O sea, él se sostiene en sus directores espirituales, en lo que ellos, en la ayuda que él les pide y en las oraciones que él pide que recen por él. Otro elemento, el elemento moral. El elemento moral es un elemento en esta extenuante prueba espiritual en la que la duda del estado real de su alma ante Dios. El Padre Pío es constantemente atormentado por el remordimiento de su aparente o real infidelidad por la que él no ha hecho reparación, por miedo a ofender a Dios y por la incertidumbre de si su conducta le agrada o no a nuestro Señor. Él conoce sus fallas, limitaciones, imperfecciones y al mismo tiempo sabe de la perfección, santidad y belleza de la bondad suprema. Él está dispuesto a sufrir todo tipo de tormento en vez de ceder deliberadamente a cualquier sugerencia del demonio. Pero esto no lo consuela o le brinda paz. En sus cartas con frecuencia se refiere a este estado de estrés y de duda que lo atormenta y brinda descripciones del sufrimiento que encara. En un extracto de una carta escribió lo siguiente: luego de tantas tentaciones a las que estoy sometido día a día, una duda que es capaz de echar mi mente a la confusión queda. Si yo fui real y verdaderamente llevado por estas tentaciones, lloro y me quejo a los pies de Jesús en el sagrado sacramento por esta razón. Y con frecuencia encuentro consuelo, pero a veces me parece que Jesús se esconde de mi alma. Elemento psicológico, porque también la ciencia tiene que ver con todo esto. Durante la fase de purificación, la actividad del alma está marcada por un conflicto continuo entre la luz y la oscuridad, y a veces este contraste hace difícil o imposible percibir la realidad y el propósito de estos fenómenos de manera clara. Por otro lado, la luz enceguece al intelecto humano, pero prueba y demuestra todo lo que es desfavorable y malvado en la criatura y que debe ser anulado si la unión completa con Dios es realmente deseada. Tenemos desolación, aridez e inseguridad
que tienen su origen en la oscuridad, en la cual el intelecto está inmerso. Hay, de, hay deprivación de la certeza de la adhesión al buen deseo. Y finalmente el estado de olvido, que aflige a la memoria y hace difícil recordar el amor, la bondad de Dios y la fidelidad del alma y la correspondencia con su gracia. Escribe Padre Pío: nunca mis facultades habían estado inertes y congeladas. Qué doloroso es esto para la voluntad, la memoria y el intelecto. Considero que para la voluntad que quiere y desea al menos adherirse a lo que es bueno, el dolor que enfrento es inconcebiblemente severo. En la noche oscura hay dos aspectos opuestos y conflictivos, uno que es muy doloroso y el otro que es dulce y tranquilizador. Sufrimiento y amor interconectados. Los sufrimientos reflejan los tormentos del infierno, purificación, y reflejan los dolores del purgatorio, contemplación, el gozo del paraíso. Las cartas de Padre Pío le dan una descripción prominente a los dolorosos aspectos de su insaciable deseo de alcanzar la bondad suprema y por estar consciente de que no la posee. ¡Qué humildad! Estaba en el proceso y él estaba seguro que no la poseía. Por otro lado, el aspecto tierno y dulce, el cual tiene su origen en el goce de la contemplación o del continuo ver a Dios bajo la influencia de los dones del Espíritu Santo. Se puede palpar en el fondo de las cartas y emerge a veces incluso con una fuerza explosiva, permitiendo rayos de felicidad y de amor en medio de esta gran noche oscura. Sí, bueno, así mismo es que a pesar de todo ese camino tan terrible, de esa noche oscura tan larga, él no perdía esa fe que el demonio quería arrancar. Eso lo comentamos en el programa pasado. El demonio lo que siempre busca es arrebatarnos la paz y esa paz que nos puede ayudar y la fe, y la fe. Hacerlos renegar. A mí me llamaba la atención entre las cartas que leíamos hoy. Eh, ¿Quién iba a imaginar? El renegaba también, el renegaba, pero nunca blasfemó. Sí, Y en medio de pruebas que todos pensamos que pasamos por pruebas fuertes, estas pruebas de él, de hecho, otros santos, seguramente hemos oído hablar de la noche oscura. Santa Teresa de Ávila hablaba mucho de la noche oscura. Los santos, así como los vemos santicos bien bonitos en las imágenes y en las tarjeticas, ellos pasaron pruebas duras, noches oscuras. No todo el tiempo veían a la Santísima Virgen María y a Jesús y tenían consuelo. A mí me llama la atención, por ejemplo, San Ignacio de Loyola escribió unos ejercicios espirituales y basados en esos ejercicios también hay libros, hay un libro bellísimo que se llama Discernimiento de Espíritu. Los santos no vivían en éxtasis todo el tiempo. Miren no. el Padre Pío, un santo como Padre Pío que tuvo la oportunidad de tener encuentros con la Santísima Virgen María, con Jesús, hasta con San José. ¿Quién se iba a imaginar esto que él pasaba? Y él se sentaba, impartía el sacramento impartía los sacramentos en general, daba dirección espiritual, asistía a otras almas que estaban atormentadas por quién sabe qué cosas, a lo mejor cosas chiquiticas en comparación con lo que le estaba pasando. Y nadie se hubiera imaginado la clase de tormentos que el Padre Pío recibía, Sí. pasando por pruebas supremamente difíciles y apoyado. Y él en humildad, un santo como él, pidiéndole a sus directores que rezaran por él, que le pidieran a otras almas. No desestimemos el poder de la oración cuando nos sintamos abatidos, bien sea físicamente o espiritualmente, que no nos dé pena pedir que recen por nosotros. Ustedes escriben allí a medida que nosotros vamos hablando, pido por esto, pido por lo otro, por mí. No tengan miedo de pedir oración. Eso es lo más bonito que puede hacer un ser humano por otro. El mejor regalo, oración. Cuando no puedes llegar con tus manos, llega con tus oraciones. Sí, abrazar con las oraciones. Sí, ese es el mejor regalo que uno puede hacer, una oración por otra persona. Ujú, sí. Sí, y otra santa actual, la Madre Teresa. Hay una película, acerca de ella, bueno, hay varias, pero hay una que yo vi donde ella comenta acerca de la noche oscura, de su propia noche oscura. Y fue algo similar a esto de Padre Pío, no tan en detalle, no tan fuerte tal vez, no lo sé, pero, pero ella también tuvo una noche oscura larga de muchos años. Ella lo comenta, ella dice
esto que yo hago por los pobres, ya todos sabemos todo la grande empresa la gran empresa que ella llevó con todas estas personas de la calle, recogiendo gente sin hogar, a tantos niños. eh, Al principio ella sentía como ellos dicen, esa felicidad y todo eso, pero luego ella, como describe aquí al principio de La Noche Oscura, esa descripción que dio Padre Pío al principio en esas cartas, ya ella no sentía lo mismo, que es cuando empieza a describir esa noche oscura. Y ese debate, ese ataque del demonio, ese quitarle la paz y tratar de arrancarle la fe y decir esto que estás haciendo es una pérdida de tiempo, esto que estás haciendo no sirve para nada. Ella lo dice. No recuerdo si la película se llama Las Cartas, en inglés se llama The Letters. Creo que es en esa película de la Madre Teresa de Calcuta donde también se habla un poquito acerca de esta noche oscura, que también lo describe el Padre Pío en todas estas cartas con sus directores espirituales. Y tan lindos sus directores espirituales que tratan de ayudarlo y tratan de decirle como tan linda eso que tú leíste de el Padre Benedetto diciéndole tú eres ese barquito, esa Estás nave que no está adentro, no estás naufragando. viendo que te estás moviendo porque estás adentro. Si salieras un momentico y vieras, estás viendo que esos abatimientos es tu nave golpeando las olas, abriéndose paso en medio de la tormenta. Pero tú A vas mí a me ir llamó seguro. mucho la atención y lo voy a volver a leer. ¿Quién, quién se puede identificar con esto? Ahí calladitos ustedes para adentro esto. Rezo continuamente, pero mis oraciones nunca ascenderán de este bajo mundo. Querido Padre, el cielo me parece que se ha vuelto de piedra y una mano de hierro reposa sobre mi cabeza y me aparta cada vez más y más lejos. A veces rezamos y rezamos y rezamos y rezamos y rezamos. Y ¿cuántos de ustedes no se han sentido identificados? O sea, Padre Pío sintió que sus oraciones no llegaban al cielo. ¿Qué nos queda a nosotros, pobres mortales? Sí, Pero si sí, nos escuchan, lo que pasa es sí, que Dios tiene tres maneras de contestar. Sí, no o todavía no. sí. Hay que esperar, hay que tener paciencia y dar su tiempo. Tal vez simplemente esa no te conviene y es no, Mira, y es no. nos está preguntando por películas recomendadas para niños del Padre Pío. Hay en En YouTube, YouTube hay un sí, montón. hay Es en más, YouTube. vamos a poner en estos días un post, porque además no solamente son para niños, son bonitas hasta para verlas uno. Hay comiquitas animadas, hay libros por allí. Yo le compré a Carlos un libro del Padre Pío en la tiendita de las siervas de los corazones traspasados de Madre Adela. Un libro bellísimo, además con el prólogo de José María Zavala, este señor que ha escrito tantos libros y tiene esa devoción tan bonita. Es un tremendo periodista que tuvo su conversión a partir del Padre Pío y de ahí para adelante, bueno, para ustedes contar. Y él escribió el prólogo a ese libro lleno de imágenes y con una narrativa tan bonita desde la infancia del Padre Pío hasta su etapa adulta. Sí, muchísimas gracias. Ahí están recomendando también otras películas. Y mira, en YouTube hay películas gratis acerca de Padre Pío y de otros santos que están lindísimas. No tienen que gastarse ningún dinero en verlas. Simplemente busquen las películas de los Gratis santos. en internet. Mira, ahí nos contesta Neila también que hay una cuarta respuesta de Dios. Sí, no, todavía no, o tengo algo mejor para ti. Ah, Qué totalmente lindo. cierto. Es verdad. Y esa me ha sucedido a mí un montón. Tengo algo mejor. Lo que pasa es que en el momento de la prueba, cuando estás en el barquito, metido dentro de la nave, cuando todo está tambaleándose, uno no, en ese momento no ve. Más adelante, cuando uno mira hacia atrás, dice, oh, mira, Y lo que sí. pasa es que nosotros solamente podemos ver hasta aquí, no podemos ver más allá. Pero papá Y Dios ya, Dios, y Dios que es Dios, Él desde arriba ve Él todo. ve todo, Ya Él sí. tiene armado todo. Lo que Él pasa tiene es que la nosotros, visión de los pajaritos, Él ve desde arriba, nosotros no, nosotros tenemos la visión limitada. Entonces, sí, ese fragmento, cuando yo estaba pasando, por cierto, aquí tengo el libro, porque la semana pasada no lo tenía a mano, aquí está el libro, este es. Y cuando estaba leyendo esa carta, haciendo la traducción de esa, dije, no, esta sí la voy a poner completa, porque eso de la nave me encantó.
ese extracto completo, porque eso nos toca a todos. Todos nos sentimos a veces en una nave y no sabemos hacia dónde vamos y si estamos yendo en la dirección correcta o es que estamos naufragando y nos estamos yendo al fondo y a veces tenemos esa sensación, pero a veces no es la correcta y a veces ahí es donde tenemos que estar. Y después más adelante nos enteraremos por qué. Y también nunca dudemos de la misericordia de Dios. Si en nuestra fragilidad caemos en la duda, inclusive hasta en la blasfemia, ¿cuántas personas no se habían puesto a pelear con Dios en un momento de flaqueza? Porque es que somos humanos y somos muy duros a veces hasta con nosotros mismos. Siempre podemos ir al sacramento del perdón. Siempre Jesús nos espera en un confesionario para dejar todo eso. Perdóname, Señor, por dudar de ti. Perdóname, Señor, por dudar de tu misericordia, por no dejarte ser Dios en mi vida, por querer hacer mi voluntad, o por dudar de tu voluntad en mi vida, o por no sencillamente reconocerla y perder los papeles, como quien dice. Nada Sí, más bonito que salir con ese corazón vacío de todos esos sentimientos feos que a lo mejor se nos pegan, bien sea por desesperación humana o no dudemos nunca de que tenemos al enemigo también loco por perdernos. ¿Por qué? Porque lo que más quiere Dios somos nosotros, son ustedes, soy yo, somos nosotros, los seres humanos, es lo que Dios más quiere. Tanto nos amó que, como dice Juan 3:16, mandó a su único hijo para estar con nosotros, para salvarnos. Entonces, a Dios no le puede, el demonio no le puede hacer daño a Dios, no puede. ¿Cómo le hace daño? Dañándonos a nosotros, sus criaturas consentidas. Entonces, no dudemos nunca de asistir a la reconciliación a través de la confesión. Recibimos eso, sanación para nuestra alma. Eso es demasiado bonito. Yo creo que nadie entiende hasta que no vive en vida sacramental el alivio que se siente con una buena confesión. y buscar la orientación de un sacerdote o de un diácono, así como Padre Pío buscaba siempre la orientación de sus directores espirituales. Sí, Ujú. Señor. Sí. Bueno, yo creo que este capítulo ha sido bien bonito también. Bueno, todo, es que de verdad que estas cartas que dejó Padre Pío son un tesoro. En aquel momento, cuando se filtraron, el Padre Pío se entristeció muchísimo, pero Dios es perfecto. Dios dejó que esas cartas quedaran aquí para el bien de tantas almas, para que Él siguiera dirigiendo espiritualmente y sus directores espirituales a nosotros, a estas criaturas que a través de los años seguimos alimentándonos de eso. Otra cosa que podríamos aprender también es el santo famoso, es el Padre Pío, pero detrás de su santidad está la santidad del Padre Benedetti y del Padre Agostino. Esos son santos de a pie, santos que no están en los altares, pero que ayudaron en el proceso de santificación del Padre Pío. Sí, 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 definitivamente. Ellos que estaban allí apoyándlo y tratando de ayudarlo, y eso era algo recíproco. El Padre Pío los ayudaba a ellos lo ayudaban a él. Qué relación tan linda había allí. Sí, señor. Bueno, yo tengo un anuncito parroquial a las personas que están aquí en Miami el día 23. eh, los invitamos en todo el mundo, donde quiera que estén. Allí nos dijeron de México, de Chile, de De Argentina, de Guatemala Colombia, también. España. Vayan el sábado a misa, ofrezcan esa misa en acción de gracia por la vida y el legado del Padre Pío, que nos sigue ayudando y nos sigue asistiendo a través de los años. Y los que están aquí en la ciudad de Miami, nosotros tenemos nuestra misa en memoria del Padre Pío en la iglesia San Lázaro, de aquí de Hialeah, con nuestro director espiritual, el Padre Jaime Iglesias. Y entonces, bueno, vamos a estar juntos allí celebrando la vida del Padre Pío, su legado, como a él le gustaba, con una Santa Eucaristía. Los invitamos a que nos acompañen por allí, por las diferentes cuentas está la información. Les quería enseñar esto que me trajo una amiga muy querida. Miren esta belleza. El Qué lindo. corazón transverberado de Padre Pío. Miren sus manitos Sí, qué lindo. con los estigmas. Miren qué belleza, los clavos. Muy Me pareció lindo. tan hermoso. Sí, está lindo.
Gracias por compartir. Y bueno, si alguien quiere los salvaguardas del Padre Pío, por allá anda Neila de Ven Espíritu Santo Ven, ella los tiene y son para colaborar con el Padre José Torres de @San Pablo Venezuela, que está construyendo allí la capilla de la Virgen Desatadora de Nudos. El Padre Torres ahorita está haciendo la novena de la Virgen Desatanudos, está construyendo la capilla está bien adelantada, pero necesita ayudita. Sí, bueno, Bueno, y y estos fueron los muchísimas gracias a avisos todos. parroquiales por mi parte. Cuéntanos tú si tienes algo, mi Sumayita. No, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. No olviden seguir rezando por las benditas almas del purgatorio y unirnos a esa causa también. Manténganlo siempre en sus oraciones. Mantengan todas esas almitas que siguen esperando nuestras oraciones. Y por las que el Padre Pío ofreció tantas oraciones y Eucaristía. Él siempre decía, los que nos siguen desde hace tiempo, los que no, se los contamos, el Padre Pío siempre decía que en sus misas, en sus Eucaristías allá arriba en San Giovanni Rotondo, habían más almas de difuntos que almas de seres vivos. Y la gente abarrotaba San Giovanni Rotondo buscando al Padre Pío. Imagínense la cantidad de almas de difuntos que estaban allí pidiendo una misa, una oración. Sí, no dejemos de rezar por ellos, no importa hace cuántos años fallecieron, no importa, sigamos rezando, especialmente pidan por todas las almas olvidadas, esas almas Que por las no que tienen quien nadie reza por reza. ellas, si es Ujú. verdad. Pidan por todas esas almas por las que nadie reza. Y si van a un cementerio, van ustedes a visitar alguna tumba, a limpiar la tumba de algún familiar, recen por todas las almas que están allí, eleven una oración por todas las que están allí también. Vamos a liberar mil almitas del purgatorio. Ujú. Búsquense la oración de Santa Gertrudis. En esa oración, el Señor prometió que cada vez que alguien rezara esa oración, mil almas eran liberadas y llevadas al cielo. Señor Jesucristo, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con todas las misas celebradas hoy día a través del mundo entero, por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Amén. Con esta simple oración, la promesa es que mil almas llegan al cielo. Yo se la estoy enseñando a mi hijo Carlito, que me impresiona porque esa memoria fresquita, ya en 3 veces ya casi se la sabe completa. Y a mí me ha costado, Dios y su ayuda a aprendérmela. Así que regálenle esa oracioncita a las almitas del purgatorio, que además ellas interceden por nosotros, pero no pueden rezar por ellas mismas. Sí. Bueno, y pues muchísimas gracias a todos por haberse conectado con nosotras en el día de hoy, acompañarnos en esta transmisión y gracias a todos los que nos van a ver en diferido. Por Gracias aquí por esos continuamos la próxima comentarios tan semana. lindos que nos llenan el corazón de alegría y nos motivan a seguir adelante con este proyecto, con este apostolado que el Señor y el Padre Pío nos pusieron en el camino. Muchísimas gracias a todos, gracias por sus oraciones, por sus comentarios y esperamos en Dios pues poder reunirnos de nuevo la próxima semana. Así Dios mediante será. Ujú. Un abrazo, muchas bendiciones y gracias. Y gracias, Sumayita. Gracias. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga.